buen día, compañeros y compañeras. Hoy les voy a presentar a nuestro compañero Andrés Ortega. Actualmente concursa en el último año de la licenciatura de Diseño Industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana. Asimismo, dirige y coordina las actividades de Mensajería Hermes, un emprendimiento de logística de la última milla que logra acercarse soluciones de distribución y fulfillment para negocios de e-commerce de baja escala, con bicicletas y tecnología basada en la nube. También coordina actividades en el área de nuevos proyectos de taller AMD, mismo que da servicio al diseño de elementos para retail, exhibidores, producción de comandas y diseño de plantillas. Trabajó como diseñador de visibilidad en el área de diseño retail para marcas como Euroitalia, Grupo Shiseido, Paris Hilton y Lux. También fue líder de proyecto en el equipo de representante de la Universidad Autónoma Metropolitana en el 2019 de Full Price, Toronto Región Summit. Fue semifinalista en el Premio Santander de la Innovación Empresarial en la categoría social en el año 2018 y por último fue miembro del equipo de diseño de Foro Mundial de la Bicicleta de sexta edición en el año 2017. Entonces, les presento con ustedes a Andrés Ortega. Muchas gracias. Antes que nada, buenos días. Yo soy Andrés Ortega y vamos a empezar esta conversación con una pregunta, y es ¿por qué es importante tener un emprendimiento y si esto es importante? Bueno, definitivamente tener un emprendimiento es importante, y no porque lo podamos identificar como algo que va a cambiar nuestra posición económica o financiera. Emprender desde esa perspectiva yo considero que es un error. Y bueno, más que nada porque el beneficio económico que obtenemos de un emprendimiento no solo depende del esfuerzo y cuántas ganas le echemos. Hay muchos factores que se involucran en el éxito a la hora de emprender, y es más, probablemente durante mucha parte de la vida joven del emprendimiento que hagamos o de los emprendimientos que hagamos, nuestro bolsillo se vea mermado. Al emprendimiento más bien hay que verlo como un medio para aprender y relacionarnos con personas que quizá de otra forma no hubiéramos podido conocer, perder miedo a la exposición, a tomar riesgos y además a identificar y reaccionar ante situaciones adversas o situaciones nuevas a las que nunca nos hayamos enfrentado antes, y encontrar innovación o medios de innovación a través de ellas. Si quieres, regálame la diapositiva 3. Bueno, paséame entre la diapositiva 3, 4, 5. Son fotos. Les voy a contar yo la historia de uno de mis emprendimientos, que es un taller por corte CNC, con router CNC. Y es que en el 2019 yo comencé a trabajar en una empresa que representaba varias marcas de lujo en el sector de los perfumes y el maquillaje. Yo estaba en el área de diseño retail, que básicamente es el mobiliario que está dentro de las tiendas departamentales, adecuado a los lineamientos de la marca y estilos de cada una de ellas. Mi trabajo consistía en la parte estética de estos elementos, donde se exhibían productos para mandarlos entonces a una revisión con las correspondientes marcas, y si este era aprobado, solicitar cotizaciones para producirlo con alguno de los distintos proveedores que pudiéramos tener. Para asignar un proyecto como esto se tienen que tomar en cuenta distintos factores, como la calidad requerida, ya que no todos los proyectos requieren del mismo nivel de detalle. No todas las marcas exigen los mismos estándares. Hay fechas de entrega muy estrictas. Hay que tener una capacidad de instalación segura, y además una capacidad de solventar los gastos de la producción de estos muebles, porque generalmente las empresas o las tiendas departamentales o quien sea que pida este tipo de servicios tienen esquemas de pago de 30, 60, 90 días después de la entrega. Entonces, pues durante ese tiempo
la empresa el taller al que se le designe tiene que poder solventar estos gastos. Incluso en algunas ocasiones, ciertas marcas piden certificaciones para que se puedan asegurar procesos y el uso adecuado de los materiales que ellas solicitan. Entonces, yo al ser responsable de solicitar y cotejar las cotizaciones, me pude dar cuenta de que había una gran oportunidad si yo tenía la posibilidad de competir por la asignación de la manufactura de estos muebles. Pues el margen de ganancia es muy alto. O sea, realmente esta industria es muy lucrativa y además en ese momento era una industria fuerte. Ahorita quizá ya no tanto por esta situación de la pandemia, pero en aquel momento habían aperturas nuevas, muchas aperturas nuevas cada año y el presupuesto era creciente. Y al mismo tiempo, la cantidad de talleres que existen, que se dedican a esto, que tienen certificaciones o que pueden solventar los niveles de calidad que piden las industrias de lujo, son muy pocos y generalmente están cargados de trabajo durante todo el año. Además de diseñar la parte de afuera, yo conozco cómo es el proceso de producción, porque tengo una gran ventaja en comparación con la que tenían pues, mis compañeros, que es que mi papá y mi abuelo tienen un taller de carpintería, y si bien no se hacían no se trabajaba para estas empresas y no se tenían estos estándares de calidad, sí había ya un precedente. Entonces surge la idea de adecuar el taller para poder aprovechar la demanda que no estaba siendo satisfecha en ese momento por los talleres actuales. Aquí lo que quiero hacer es puntualizar un elemento que me parece muy clave a la hora de emprender. El temor de muchas personas es a tener que empezar de cero, cuando esto no necesariamente tiene por qué ser así. Si tu posición socioeconómica o las condiciones en las que te encuentras en ese momento te lo permiten, pues adelante, ¿no? Pues excelente, qué mejor. Si logras encontrar capitalización, pues ya tienes la mitad del camino hecho. Pero si no es así, podemos aprovechar las iniciativas ya existentes, podemos aprovechar pequeños intentos de emprendimiento por parte de otras personas y nosotros sumarnos a ellos y potencializarlos. Siempre y cuando, bueno, a la hora de hacer esto, nosotros tenemos que tener en cuenta que o lo queremos hacer porque podemos hacerlo mejor o porque podemos aprovechar esa iniciativa para un mercado que no se estaba abordando, o que les podemos dar una estructura que las habilite a crecer, porque muchas veces sí existe este intento de emprendimiento por parte, por ejemplo, de algún familiar o alguien que tenga una tienda, una venta por internet, pero normalmente las cuentas o el plan están hechos para subsistir, para mantenerlo en un estado lineal todo el tiempo, cuando la mejor forma de tener un emprendimiento y de que te pueda asegurar el éxito es desde el principio plantearlo para que vaya creciendo y si puede crecer de una manera exponencial, pues muchísimo mejor. Entonces, en síntesis, es buscar elementos innovadores que podamos nosotros aportar a esto que ya existe para podernos sumar. Y bueno, continuando con la historia, investigué cómo funcionaban un poco estos talleres a los que yo les quería competir, qué maquinaria se necesitaba, cuánto personal tenían, qué procesos eran utilizados en la industria, qué materiales, dónde se conseguían, cuánto costaban. En síntesis, pues un plan de negocios, ¿no? Una idea de negocios, porque como en muchos sectores estos requisitos eran muy complejos y muy costosos, por lo que yo tuve que simplificarlos, tomar mi idea original, que era hacer un taller pues, muy grande y con mucha capacidad y lo que ustedes quieran, e ir reduciendo, ir eliminando elementos que quizá en este momento no fueran tan necesarios para poder llegar a una idea muchísimo más sencilla que pudiera empatar con mis posibilidades económicas y de tiempo en ese momento, y de esa forma uno llega a una propuesta mínima. En diseño de productos o en diseño de servicios sería un mínimo viable. Y bueno, como pueden ver, no hace falta tampoco emprender con un producto o servicio súper sofisticado.
porque ese tipo de servicios tienen problemas por sí mismos. Pero incluso las propuestas más simples traen consigo otro tipo de problemas. Entonces, si nosotros aprendemos a lidiar primero con problemas de nuestro tamaño, con problemas que quizá no nos van a ahorcar económicamente, no nos van a quemar con el público al que queremos trabajar, va a ser muchísimo más sencillo que cuando nos tengamos va a ser muchísimo más sencillo, perdón, porque nos vamos a ir enfrentando poco a poco a problemas cada vez más complejos y no a enfrentarnos a una pared que de entrada no vamos a poder escalar. Además que mientras más pequeños sean nuestros problemas o mientras más simple sea nuestra idea, quizá vamos a poder aplicar soluciones un poco más creativas y métodos un poco menos ortodoxos. Cuando se inicia, cuando un emprendimiento o cuando una empresa ya tiene una estructura muy grande y muy compleja, meter estas metodologías nuevas se vuelve un poco más complicado y son procesos y se involucran procesos muy burocráticos que nos pueden frenar un poco en el crecimiento o en el conocimiento de nuestro emprendimiento, porque podemos tener una idea, pero realmente no vamos a ir entendiendo nuestro producto y no vamos a ir entendiendo en dónde estamos parados y dónde nos fuimos a meter hasta que no empecemos a ejecutarlo, hasta que no lo tengamos planeado. En el papel las cosas funcionan y todo es perfecto, pero en la vida real quizá no es así. Entonces, bueno, continuando, tomé esta propuesta mínima a la que llegué, se la llevé a mi papá y pues tiene que haber, hay una negociación, ¿no? Existen acuerdos en los que, bueno, las condiciones fueron que él pondría el espacio, yo algo de mano de obra, él también, pero aquí lo complicado es que yo iba a tener que financiar la maquinaria que hiciera falta y conseguir los proyectos para ayudar en la ejecución de los mismos, porque a final de cuentas, pues mi papá, ¿qué necesidad tendría de involucrarse en otro aparato, ¿no? O sea, uno es el que tiene que llevar la iniciativa. Al final de cuentas, en un emprendimiento nadie más nos va a hacer la chamba más que nosotros mismos y creo que eso es parte de la gran dificultad que tiene que un emprendimiento funcione. A veces vamos a tener que hacer que el día tenga 25, 26, 27 horas y ni así nos va a alcanzar, ¿no? Entonces, todo esto lo hacía mientras yo tenía que continuar con mi trabajo, donde también llevé mi propuesta y les dije, oye, ¿saben qué? Yo tengo esta infraestructura, pienso adquirir esta otra, y entonces para poder jalar proyectos pequeños que fueran pues a modo, buscar proyectos a modo, y entonces poder trabajar ya para estas marcas y además recibir retroalimentación de un sector que es pues muy importante y de marcas muy importantes a nivel internacional. Entonces hay que identificar no nada más el conocimiento que nos rodea, sino el conocimiento no nuestro conocimiento, sino el conocimiento que nos rodea. Involucrar a las personas adecuadas en los momentos adecuados para que nuestra idea se pueda desarrollar y se pueda ejecutar. Una excelente idea no vende por sí sola y nosotros, por más que le echemos ganas, quizá no sea suficiente. Tenemos que involucrar a las personas adecuadas que nos van a ayudar a impulsar estos emprendimientos. Una vez que se hizo esta negociación, el plan de negocios hizo evidente la carencia más importante que teníamos nosotros en el taller. Nosotros no podíamos hacer cortes tan complejos ni tan rápido, y la solución era adquirir un router CNC, ¿no? Entonces, ¿de dónde rayos saco un CNC? Bueno, las máquinas de este tipo suelen ser muy costosas, alrededor de los 150, 200 mil pesos, una de un tamaño completo y usada. Y además son muy delicadas. Pero podíamos reducir costes si las buscábamos en el mercado de la maquinaria artesanal, por llamarlo de alguna forma. Todos hemos visto un poco esto de las máquinas do it yourself, así como las impresoras 3D que se pueden replicar a sí mismas hasta cierto punto. Bueno, en el mercado de los routers y del corte CNC hay una amplia variedad de ofertantes que en sacrificio de ciertas características y servicios nos podían diseñar la máquina que nosotros necesitábamos
a la medida de nuestro presupuesto, que más o menos estaba alrededor de los 30 a 40 mil pesos. Incluso si nosotros hubiéramos sido un poco más, hubiéramos querido ahorrarnos un poco más de dinero, lo hubiéramos podido hacer nosotros solos. Hay muchísimos planos en internet, hay muchísima información de cómo solucionar este tipo de necesidades sin tener que acudir a servicios muy costosos. Obviamente, como les digo, en detrimento de ciertas características y servicios. En nuestro caso optamos por la primera opción, mandarla a hacer a un proveedor artesanal. Buscamos a alguien que nos fabricara esta máquina con las características que necesitábamos, que era una cama completa, era una altura de corte de 3-4 pulgadas, routers de 2 caballos de potencia, etcétera, ¿no? Como particularidades. ¿Qué pasa con este tipo de proveedores? Muchas veces la precisión no es fuerte y no están exentas de problemas. Podemos encontrarnos, como en nuestro caso, por ejemplo, la cama estaba chueca, los carros de los ejes estaban un poco torcidos. Situaciones menores que uno tenía que ir reparando conforme las vas detectando para que pudiéramos explotarla como necesitábamos. Esto va saliendo poco a poco y esas son situaciones sencillas que afortunadamente se pueden solventar. Pero aún así en nuestro plan de negocios se tuvieron que hacer ajustes de nuevo porque no podíamos ofrecer ciertos estándares de calidad y hay que bajar las expectativas. Hay que ser honestos con nosotros mismos y aceptar que hay oportunidades que no podemos tomar. En nuestro caso, como les digo, la limitante era la calidad y la precisión. Si nosotros hubiéramos tomado un proyecto demasiado complejo, con la falta de experiencia que teníamos en ese mercado y con el equipo que no nos hubiera permitido hacerlo al 100%, lo que hubiera significado es que hubiéramos quedado mal con el cliente y con las marcas, nos hubieran vetado y esto te arruina oportunidades en el futuro. Entonces, la honestidad sobre tu trabajo es muy importante. Tienes que entender hasta dónde pueden llegar tus capacidades y no se trata de que te estanques ahí, sino que las identifiques y puedas entonces empezar a solucionarlas poco a poco, porque como les dije anteriormente, son problemas pequeños que se pueden ir resolviendo. Si nosotros nos hubiéramos enfrentado el primer día a un proyecto súper complejo, pues no sé qué hubiéramos hecho y quizá hubiera quedado mal y no hubiéramos ni entregado a tiempo, hubiéramos quizá no entregado y habrían penalizaciones, ¿no? Entonces, pues las cosas marcharon bien durante cierto tiempo. El trabajo empezó a fluir un poco y el aprendizaje también era constante. Hasta que llegó la Nación del Fuego en forma de virus y junto con ella llegó una pandemia que nos tuvo que encerrar a todos en casa. Si todos estamos encerrados en casa, los centros comerciales no venden, y si un centro comercial no vende, las empresas no necesitan muebles nuevos, y si las empresas no necesitan muebles nuevos, pues nosotros no teníamos trabajo. Durante la carrera te enseñan muchas técnicas y metodologías en las que puedes anticipar futuros y prever, pero por lo menos yo honestamente no hay un FODA que valga o no hay algo que pudiéramos haber hecho que nos haya hecho considerar esto a lo que nos íbamos a enfrentar todos, ¿no? Y si ya la incertidumbre es una constante en nuestras vidas diarias, pues aún más cuando emprendemos, porque ya no nada más es qué voy a hacer el día de mañana, sino tengo que liquidar un equipo, tengo que pagarle al personal, tengo que hacer una cantidad infinita de cosas que no puedo hacer y no porque yo no quiera, sino hay situaciones que están fuera de nuestras manos y esto debemos de afrontarlo con paciencia, como les digo, reconociendo que es una situación ajena, pero aún así tenemos que ser observadores activos y tenemos que buscar oportunidades dentro de estas situaciones. De todo lo que nos puede ofrecer un emprendimiento, creo que este es lo más importante, nos hace un poco más perceptibles con el entorno, nos hace reaccionar más rápido. Entonces, bueno, si en ese momento lo que se nos ocurre no es viable o no tenemos la capacidad de realizarlo,
hay que colocarlo como un objetivo y entonces ir hacia atrás, revisar qué tareas podemos hacer, qué actividades puedo hacer que sí estén en mis manos para encaminarme hacia ese objetivo que necesito hacer. Entonces, eso es bien importante, la observación activa, porque a partir de ahí también viene la innovación. A final de cuentas, acuérdense que la innovación muchas veces parte de la necesidad, ¿no? Entonces, de nuevo, tuvimos que tocar otra vez el plan de negocios, hasta el punto llegó un momento en el que parar la máquina y parar la producción salía más barato que tener el taller trabajando. Buscamos alternativas durante todo ese tiempo y logramos colocar un par de productos para la decoración de interiores. También nos dimos cuenta que era un mercado que a lo mejor no iba a crecer demasiado, pero que se estaba manteniendo. Digo, al final de cuentas, pues todo el mundo cuando está trabajando en home office y tiene la oportunidad, pues es mejor trabajar en un espacio cómodo en el que nos sentamos identificados que en cuatro paredes blancas, ¿no? Entonces empezamos a producir un poco hacia ese mercado y actualmente, bueno, estamos en esa línea. Hemos vuelto a hablar con las marcas y con las empresas a las que les estábamos trabajando para poder recuperar ese mercado. Y para el taller el plan a futuro es poder generar un espacio no nada más donde exista la creación de estos muebles, sino donde pequeños productores que necesiten manufacturar sus piezas puedan venir con nosotros y además puedan aprender a utilizar estas herramientas, porque también es un aprendizaje que toma tiempo. La curva de aprendizaje en estas maquinarias pues puede ser muy compleja dependiendo de qué tipo de software usemos. Entonces, bueno, al final de cuentas podemos resumirlo en que emprender es una herramienta que nos sirve para evolucionar y revolucionar la forma en la que hacemos las cosas y la forma en la que suceden, independientemente de la escala en la que estemos hablando. Puede ser familiar, puede ser personal o puede ser en este caso a través de un taller de CNC. Así que, bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por su atención. Ok, gracias, Andrés. No sé si tengan alguna pregunta que le quieran hacer a nuestro compañero. No duden que todo está libre de poder preguntar. Hasta la pregunta más sencilla es buena. Sí, sin miedo, a hacer preguntas. Exacto, sin miedo al éxito. También mandamos saludos y así. Bueno, viene una primera pregunta, no sé si quieres leerla o que te las vaya leyendo. Ay, perdón, estaba muteado. La alcanzo a leer aquí. Va, que va. Dice Fernanda Campos, ¿qué aprendizaje te deja el COVID en cuanto al emprendimiento? Bueno, pues cuando empezó el COVID, hubieron por parte del gobierno distintas iniciativas para financiarlo. Yo lo que pienso, o bueno, lo que yo aprendí de todo esto es que al observar activamente qué es lo que hay a nuestro alrededor, podemos aprovechar estos elementos. Realmente el COVID lo que te enseña es a no basar todo tu proyecto o todos tus intereses en una sola alternativa. Por ejemplo, nosotros en nuestro caso también contamos con una mensajería, una bicimensajería, que ya tiene desde el 2014. Al pausar un poco esto del CNC, nosotros pudimos enfocarnos otra vez en hacer crecer esta mensajería porque sabíamos que la gente no iba a poder salir de sus casas y la sociedad mexicana es muy, muy predecible en este sentido. Si no tienes trabajo, sales a vender algo. Entonces, nosotros quisimos aprovechar que iba a haber este crecimiento y ejecutarlo. Eso es lo que te enseña el COVID, a no tener una sola alternativa. Ahora, dice Alexis, ¿cuál crees que será el futuro de las máquinas CNC? Híjole, pues
si consideramos que, por ejemplo, un robot es una máquina CNC o una impresora 3D es una máquina CNC, yo creo que va a ser la solución a muchos pequeños proveedores, porque estas máquinas cada vez las pueden hacer más pequeñas y más económicas. Entonces, producir pequeñas series o producir pequeñas cantidades va a fomentar que aparezcan emprendimientos de muchos otros tipos. ¿Qué habilidades crees necesarias para entrar en este campo? Habilidades técnicas. Pues definitivamente hay que entender cómo funcionan las máquinas. Quizá no necesitemos saber programar una muy compleja, o quizá no necesitemos saber cómo programarlas, pero sí tenemos que tener la idea de cómo funcionan, que saber que tenemos que necesitar un diseño en plano o un diseño en 3D dependiendo de qué tan complejo sea nuestro corte. Tenemos que saber que estas máquinas funcionan con coordenadas numéricas, que hay ciertas restricciones en cuanto a las dimensiones o a los tipos de corte. Situaciones que yo consideraría muy básicas, pero que no siempre te enseñan en la escuela. Muchas veces estas habilidades podemos aprenderlas si encontramos un taller de corte láser o de CNC o de un tornero y pues, aunque sea un trabajito ahí de unos 6 meses, unos 3, 6 meses, podemos aprender estas habilidades. No son muy complejas y no son muchas. Realmente esto es más práctica. Es ir viendo, ¿sabes qué? Este corte no me salió bien, ¿qué hice mal, no? O ¿sabes qué? Estas uniones no me están funcionando, ¿por qué no están funcionando? Porque cuando cortas con router, si los diámetros, los cortes internos tienen un radio, a diferencia de con el corte láser, ¿no? Entonces, es práctica. ¿Tuviste alguna inseguridad cuando empezaste a emprender? La verdad es que sí. Yo creo que todavía la tengo. Yo creo que el miedo a la incertidumbre y el miedo a lo que va a pasar es lo que más me agarró. Y más a mediados del COVID, cuando las cosas realmente no estaban funcionando para nada bien, uno se pone a pensar, demonios, ¿no? Quizá debí haberme quedado en la oficina o porque no estoy buscando un trabajo ya. Pero si uno se pone unos objetivos pequeños, yo insisto con esto de los objetivos pequeños porque es a mí lo que me está funcionando y lo que me sirvió para salir un poco del hoyo en el que se fue cayendo todo esto. Es ir solucionando las cosas un día a la vez. Entender que cada emprendimiento es distinto y que a pesar de que hay muchos textos y hay mucha gente como yo ahorita hablando de este tipo de cosas, nunca vamos a entender cómo funciona un emprendimiento al 100%. Entonces, a final de cuentas podemos tener la satisfacción de que estamos generando conocimiento, estamos generando soluciones que quizá a lo mejor si no funciona nuestro emprendimiento esta vez y tenemos que buscar un trabajo, bueno, nos va a servir para el trabajo y vamos a poder la siguiente ocasión que emprendamos ya ponerlos en práctica. Entonces, es eso. ¿Qué formas te has encontrado para conjuntar los aprendizajes académicos, laborales y de emprendimiento? No entender esa pregunta. ¿Me la puedes explicar? Bueno, ¿podrías hacerlo un poquito más clara, porfa, mientras leo las demás? Dice Eduardo Olmos, ¿consideras que emprender es mejor que tener un ingreso fijo en alguna empresa? Pues depende de cuánto sea tu ingreso fijo en la empresa, ¿no? Y de cuánto pienses ganar emprendiendo. No, yo creo que no hay una cosa mejor que otra. En cualquiera de los dos, en cualquiera de los dos te puede ir bien y en cualquiera de los dos te puede ir mal. Creo que va más por la curiosidad o la necesidad de aprender o de aventurarte en ese sector. Si tú no quieres emprender, pues no tienes por qué hacerlo y realmente no tendría por qué haber nada de malo. Pero a lo mejor es un poco más la aventura, ¿no? Es aprender cosas nuevas o identificar situaciones a las que nunca habías visto, porque pues, en un trabajo fijo quizá los primeros 2 años, 3 años, pues siempre sí vas a aprender cosas y te van a sorprender algunas situaciones. Pero si llevas trabajando quizá, por ejemplo, no sé,
ojalá, si es su caso, ojalá si sea 10, 15, 20 años en una empresa, pues ¿cuándo vas a ver algo distinto, no? O sea, todos los días vas a ir a hacer lo mismo, todos los días vas a encontrarte con los mismos problemas, con las mismas soluciones. Y emprendiendo, pues está interesante y es entretenido el hecho de tener que tener la mente ágil o despierta para ir encontrando nuevas soluciones a problemas que nunca habías visto en tu vida, independientemente de la etapa en la que estés de tu emprendimiento. Dice Gloria Sánchez, ¿qué me aconsejaría si yo quiero entrar a esa área? Bueno, la verdad es que lo primero son contactos. Si puedes, esta área es un poco cerrada en ese sentido. Si tú puedes entrar a trabajar a una empresa que se dedique a eso, ya sea a un taller o a una de las firmas que representan a las marcas o a un centro comercial, cualquier situación que te acerque un poco a los contactos, la verdad es que te vas a ahorrar muchísimo trabajo. Si alguien quiere empezar de fuera es muy complicado y la verdad sí se puede, pero tienes que brincar muchos obstáculos de amiguismos. También eso se da mucho en esta industria. Entonces, pues eso, tener como un acercamiento previo. Sí, a ver, bueno, creo que dice Veré, ¿has encontrado contradicciones entre lo que aprendes en la universidad, en los trabajos fijos y en tu emprendimiento? Contradicciones. Pues yo diría que sí. A la hora de emprender, cuando uno está en la universidad se abordan temas de design thinking o de diseño de servicios, que son, digamos, que es lo último o lo más nuevo en cuanto al diseño industrial, hay muchísimas metodologías y hay muchísimas formas de anticiparte a muchos problemas. Yo personalmente no los uso porque hay algunos que no los entiendo. Y realmente su aplicación a mí me parece muy ambigua. Entonces, pues procuro no utilizarlos. En los trabajos fijos, cuando estás en clase haciendo diseño, haciendo tareas o algo por el estilo, o un proyecto de simulación, pareciera que es todo muy lineal y que hay tiempo para hacer cada uno de los procesos, cuando realmente, por ejemplo, en un trabajo fijo es de, güey, necesitamos esto para ayer. Ay, pero déjame el boceto. No, ya, o sea, modela, diseñas algo ya, lo que sea que salga en ese momento de la computadora, pero hazlo ya, ¿no? Entonces, bueno, supongo que es la forma mala de hacerlo. La forma correcta sería la que te lo enseñan en la universidad, en la que tienes tiempo y en la que hay un proceso un poco más limpio, pero no siempre es así. Y gracias por el comentario. Dice Alexis, ¿te gustaría platicarnos sobre la bicimensajería? Pues no sé qué duda puedan tener. Es una empresa que se fundó entre un amigo y yo allá por el 2014. Estuvo operativa 3 años. Yo entré a la universidad, mi amigo entró a trabajar a un taller importante de ciclismo, con equipos importantes, y decidimos dejarlo de lado o ponerla en pausa porque sería, como les digo, quedar mal con los clientes que ya teníamos o que pudiéramos tener en ese momento. Empieza lo del COVID y empiezan a verse este inicio de esta actividad, no nueva, pero digamos que el crecimiento en cuanto a esta actividad de comercio y venta por internet, de bazares en Instagram, de marcas de jabones, de tiendas de ropa, de mil y un cosas. Y dijimos, bueno, puede funcionar. Entonces hicimos un plan de negocios, porque en ese momento cuando empezamos no teníamos un plan de negocios y éramos unos improvisados adolescentes de 17 años. Tomamos eso, hicimos un plan de negocios, hicimos un programa de cómo queríamos funcionar, volvimos a investigar un poco cómo estaban moviéndose en ese momento las otras bicimensajerías en la ciudad y le echamos a andar. Nada más que esta vez mi amigo, como él sigue trabajando en este sector de la mecánica de bicicletas y de los equipos de ciclismo,
yo introduje a otro compañero de la universidad que igual estaba interesado, igual tenía mucha experiencia andando en la ciudad y todo esto. Y a partir de ahí, pues, básicamente fue otra vez una tarea de tocar puertas y buscar clientes y de querer retomar lo que ya estaba, pero de una forma un poco más coherente con la actualidad, ¿no? Aplicaciones, inteligencia artificial para que te haga predicciones de dónde necesitas a cuántos mensajeros, dependiendo de qué día de la semana sea, métodos de cobranza inteligentes. Y pues ahí está. Si ustedes tienen un negocio, también podemos hacerles un plan de logística adecuado. Porque cuando uno vende por internet, pues Amazon, Mercado Libre, no solo te quitan una comisión por venta, sino hay aranceles que ellos tienen que pagar, que si tú lo haces de forma independiente, no. Entonces nosotros buscamos ser ese nexo de última milla entre el vendedor y el cliente, brincándote tarifas que pudieran ser muy grandes. Por ejemplo, un envío dentro de la Ciudad de México en DHL el mismo, te está costando 150, 200 pesos, cuando con nosotros las tarifas empiezan a partir de los 70 pesos. Además que las personas que colaboran con nosotros reciben un salario justo, que eso es algo que no pueden a lo mejor permitirse muchas empresas ya grandes, muy establecidas, y condiciones de trabajo más saludables, más adecuadas para una persona, ¿no? Porque se trata de trabajar para vivir, no vivir trabajando. En Cancún hace mucho calor, pero sí podríamos ir un día de estos, Eduardo. De hecho, la intención es ampliarlo a Puebla, Toluca, Guadalajara y Pachuca. Pero para eso necesitamos todavía un poco más de tiempo. ¿Hay alguna otra duda? ¿Alguna otra curiosidad que tengan? No sé si tengan alguna duda. Si no sé si, bueno, algún consejo que le quisieras dar a una persona que va empezando en esto del emprendimiento. Ay, ¿me puedes repetir tu pregunta, por favor? Ah, perdón. Tengo muy bajo el volumen. Entonces, Bueno, llegó una nueva pregunta, no sé si quieres leerla y ahorita te digo. vale. Dice, ¿cómo distribuyes tus tiempos entre los dos proyectos? La verdad es que con la mensajería es un poco, ayuda un poco que las cosas sean por WhatsApp y que sean programadas, porque si yo un día antes ya sé a dónde tengo que ir y ya sé qué es lo que tengo que hacer, y si por ejemplo ese día no hay servicios o no hay tantos servicios o los servicios no me corresponden a mí, puedo tomarlos. Cuando la carga de trabajo en los dos lados es normal o es importante, procuro ya sea dedicarle un día sí y un día no a cada una, o durante las mañanas arreglar los asuntos de la mensajería, que es cuando más demanda requiere, y ya por las tardes, noches, me dedico a lo del router. Ayuda mucho que nada más haya que supervisar en algunas ocasiones, entonces, sí, por las tardes prefiero hacer los cortes y por la mañana solucionar lo de la mensajería, ya que los cortes pues realmente no tienen un horario en ese sentido. Ahora sí, ¿qué me habías preguntado? Perdón, Carlos. Sí, bueno, te comentaba, decía, si no alguien más tiene alguna pregunta, pues, ¿qué consejo le darías a alguien que empieza con eso del emprendimiento? ¿A tú qué crees que Tener ocupa? mucha paciencia. Ujú. ¿Cómo? Perdón, ¿cómo que decías? No, está bien, sigue. Ah, vale. Pues el principal consejo es ese, tener mucha paciencia. El segundo sería rodearte de las personas adecuadas. No solo para que las veas como colaboradores que te van a aportar valor económico o de mano de obra, sino rodearte de buenos amigos, vaya,
a los que les puedas platicar tus ideas, con los que puedas hablarles de tus proyectos y no solo recibas un feedback falso de, ay, es una excelente idea, o oye, ¿sabes qué? Eso es una maravilla. O todo lo contrario, que nada más te tiren tierra, sino rodearte de personas honestas y sinceras que te digan, ¿sabes qué? Esto yo pienso que no te va a funcionar, pero si lo haces a lo mejor así, puede que funcione mejor, pero inténtalo, ¿no? O, ese tipo de personas. Y ahora sí después, si ves que a lo mejor por la parte financiera cojeas un poco, buscar alternativas para simplificar lo que quieres hacer y empezar haciendo elementos un poco más simples. O sea, partir de tomar lo que quieres hacer y simplificarlo hasta que llegues a un punto de encontrar algo que sí puedas hacer en ese momento y que te pueda encaminar a eso que quieres obtener. Si no funciona la primera, bueno, pues ni modo, ¿no? Entonces, para eso es la paciencia. Ese sería el primero. Paciencia, rodearte de buenas personas y rodearte de buen conocimiento. Gracias, Julián. Ok, ¿no? Muy interesante. Y pues, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta que hacerle a nuestro compañero. Parece que no. Bueno, si no es así, pues muchas gracias por presentarte con nosotros. De parte de Bazar Trueques te agradece pues darte este espacio con nosotros. Y pues nada, muchas gracias. No, a ustedes por la invitación. Agradezco la oportunidad de poder venir a contar un poco esto. Espero de verdad que a alguien le funcione y que puedan empezar a realizar sus emprendimientos.